Hablemos de aseo. De la misma manera en que lo analizamos para los servicios de acueducto de alcantarillado, las fases para expedir el nuevo modelo tarifario del servicio público de aseo también está compuesta por 5 fases. Primero, la publicación del documento bases, que la comisión lo hizo desde el año 2020. Segundo, los estudios enfoques de la propuesta, que ya la comisión ha ido avanzando en la publicación de algunos. Tercero, proyecto de resolución. Cuarto, participación ciudadana para finalmente pasar a la expedición de la resolución definitiva. Como les decía, el documento bases fue publicado por la comisión en el año 2020 y está disponible en la página web de la entidad. Y los estudios enfoques de la propuesta han venido siendo publicados por parte de la comisión desde el año 2022. Los estudios soporte serán 10 estudios. Estos 10 estudios finalmente enlazados con un estudio articulador. El primer estudio, revisión del factor de producción. Segundo estudio de índices de actualización. Estudio de la estructura de mercado. Cuarto estudio de revisión del costo de comercialización. Quinto, estudio de los componentes de clus y de barrido. Sexto, revisión del concepto de limpieza urbana. Séptimo, costo de recolección y transporte. Octavo, costos de disposición final y tratamiento de lixiviados. Noveno es el estudio de alternativas de los costos de tratamiento de residuos orgánicos. Y el décimo, estudio de revisión del componente de actividad de aprovechamiento a nivel nacional. Como les digo, todos enlazados al final con un estudio articulador. Estos estudios han venido siendo publicados. En ese momento la comisión ha publicado 3 estudios soporte. Estamos al mes de marzo del 2025, ha publicado 3 estudios soporte. Y también se espera, al igual que en acueducto, que este proyecto de resolución sea expedido en el segundo semestre del 2025, según la agenda regulatoria de la comisión, para que tenga la discusión con el sector, la participación ciudadana y de esa manera pueda ser expedida la resolución definitiva a finales de este año 2025. El documento bases lo que plantea es, digamos, la intención que tiene la Comisión de Regulación, por lo menos la que tenía en el año 2020 que fue expedido el documento, separado por cada una de las actividades del servicio. Por ejemplo, en el costo de comercialización, cuál es la intención que tiene el regulador en ese documento, plasmada en ese documento bases, que es la revisión de los aspectos que se están remunerando dentro del costo, el tema de catastro, el tema de facturación, recaudo, cómo se asocian los elementos que pueden ser remunerados por este costo, cómo se hace para remunerar también el servicio cuando se factura conjuntamente, por ejemplo, con el de gas. Hoy está remunerado solamente en términos del servicio de acueducto y energía, pero hay prestadores que también facturan con gas. En el costo de limpieza urbana, cómo es la articulación de este costo y la remuneración por medio del PGIRS con los inventarios y las frecuencias que establece el plan de gestión de residuos sólidos. En barrido y limpieza, lo mismo, cuáles van a ser los rendimientos que se van a tener en cuenta, por ejemplo, la eficiencia de la actividad de barrido por cada operario de esta actividad, cómo se sincroniza el tema de la actividad de barrido mecánico, no solamente la prestación del barrido manual, sino también el barrido mecánico, con qué eficiencia, cómo se pondera la eficiencia, en términos de la recolección y el transporte, cuál será los vehículos y la tecnología de referencia que se utilizará, la función en términos de la distancia a los sitios de disposición final, en disposición final cómo va a ser la remuneración de esa actividad, si va a ser por tasa de descuento, si va a ser por metodología de precio techo, en tratamiento de lixiviados también, cómo hacemos para empalmar esas necesidades de este costo respecto a los requerimientos que tiene hoy la autoridad ambiental en materia de remoción de contaminantes antes de verter estos residuos a una fuente receptora de agua, en tratamiento de residuos sólidos, cómo hacer para realmente generar un incentivo para fomentar la economía circular, para que estos residuos no sean dispuestos en un relleno sanitario, sino que tengan un valor agregado. En aprovechamiento también hay la intención de tener un estudio nacional para poder medir los costos reales de la prestación de este servicio y más a raíz de la expedición del decreto 381 el pasado mes de noviembre del 2024 que le asigna la función a la comisión de realmente establecer los costos de prestación de esta actividad y garantizar la remuneración de los recicladores de oficio en el país. También la revisión de los factores de producción y los aforos hoy juegan un papel muy importante. Recuerden ustedes que
el servicio público de aseo, por la dificultad que tiene, no puede ser micromedido como sí sucede con los otros servicios públicos como el de acueducto, energía y gas. Hoy la distribución de las toneladas no aprovechables se realiza por medio de unos factores de producción que están alineados con un principio de poder adquisitivo, revisar esos factores para ver si se va a manejar el mismo criterio. Y finalmente, el tema de índices de actualización. El servicio público de aseo en metodología de grandes prestadores, a diferencia, por ejemplo, del servicio acueducto, se indexa por diferentes factores, no solamente el IPC como sucede en acueducto, sino también aquí opera el salario mínimo legal vigente para las actividades de cruz barrido, el IPCC para actividad de recolección y transporte. Entonces, en ese documento base, la comisión se propone revisar también los indexadores y compararlos con unos índices que puedan de pronto reflejar mejor la realidad de la prestación de servicio público de aseo. Otro documento soporte que ya ha sido publicado por parte de la Comisión de Regulación es el documento Estructura del Mercado. En ese documento Estructura del Mercado se parte inicialmente de la explicación de cómo está segmentado el día de hoy el mercado en el servicio público de aseo. Ya sabemos que en ese momento la clasificación se hace en pequeños y grandes prestadores, teniendo como referencia la cantidad de suscriptores atendidos en zona urbana. Cuando son más de 5.000 estamos ante un gran prestador y cuando son menos de 5.000 ante un pequeño prestador. Entonces se parte de esa segmentación que tenemos el día de hoy, pero a la vez empiezan a discutir unas necesidades en términos de que hoy también hay áreas de difícil gestión tramitadas por varios prestadores de servicios públicos en el país, zonas de difícil acceso, áreas de prestación con condiciones particulares que hacen que esa metodología, de la forma en la que se asigna el segmento en el servicio público de aseo, deba ser revisada. En ese documento Estructura del Mercado, la comisión parte también de una caracterización de los municipios del país. Se concluye que estos municipios que están cobijados bajo el ámbito de la aplicación de la 720, o sea que tiene más de 5.000 suscriptores en área urbana, impacta de manera directa a 243 municipios, algo más del 20% de los municipios que tenemos en el país. Tenemos más o menos 1.100 municipios en el país, o sea que solamente 243 impactados con 720 o bajo el ámbito de aplicación de la 720. Esto da una caracterización de 33 millones de habitantes sometidos a ese régimen tarifario, más o menos 10.800.000 hogares a nivel nacional con la implementación de esta metodología. Y en esa estructura de mercado la comisión deduce que más o menos el 90% de los usuarios están ubicados en residencial y más o menos el 10% en usuarios no residenciales, donde la gran mayoría de estos están ubicados en el estrato 2. Bueno, también la comisión hace un análisis de capacidad de pago, de cuánto pesa el pago del servicio público de aseo en la cantidad total de servicios públicos que se pagan, siendo el servicio de aseo, alcantarillado y gas natural los servicios de menos pago, o sea, los que representan un menor pago, y siendo el de energía y el de agua los servicios con un poco más de pago. Se plantea o se deduce que aproximadamente el 11% del pago de los servicios públicos tiene que ver con el servicio público de aseo. Si lo comparamos, por ejemplo, con el de energía, que representa el 45% del pago de los servicios públicos, obviamente estamos a una cuarta parte en promedio de lo que se paga por el servicio público de mayor costo, que es el servicio de energía según este análisis. En cuanto a la estructura de los prestadores o las características empresariales, la comisión deduce que existen 136 prestadores de recolección y transporte no aprovechables, 79% corresponden a empresas de servicios públicos, 67 poseen estructura de capital privado, 5 mixto y 28 oficial. 908 prestadores de aprovechamiento, un crecimiento bastante importante desde que tuvo nacimiento el decreto 596 en el año 2016, que entre otras ya ha sido derogado por el decreto 1381 del pasado mes de noviembre. 85% de estos prestadores de aprovechamiento corresponden a organizaciones autorizadas, la gran mayoría asociación de recicladores de oficio, y el 98% poseen estructura de capital privado y el 2% de capital mixto. En cuanto a la disposición final, se cuenta con 125 personas que operan 135 sitios de disposición final. También la radiografía sigue mostrando una alerta o una cifra bastante preocupante en materia de cierre de los
sitios de disposición final, donde la gran mayoría de ellos tienen vidas útiles menores a 2 o 3 años. Respecto a los aspectos de competencia, se analiza que solamente un municipio del país, que es el Distrito Capital, está operado bajo áreas de servicio exclusivo, que esa es una forma permitida en el artículo 40 de la ley 142, figura que debe ser estudiada y aprobada mediante un acto administrativo por parte de la Comisión de Regulación de Agua. La existencia de 3 estaciones de transferencia, 2 de esas operadas por el Grupo Interaseo, lo cual muestra pues una preocupación o digamos la existencia de un desincentivo para la existencia de ese tipo de estaciones que pudiesen ser la solución para mejorar la economía de escala en el costo de recolección y transporte. El 89% de los residuos son gestionados en rellenos sanitarios regionales, o sea que gran parte, casi el 90% de los residuos son gestionados en esos rellenos regionales. El 78% de los municipios con un único prestador. Recuerden que cuando en el municipio concurre más de un prestador, existe la necesidad de tener acuerdos de barrido, acuerdos de limpieza urbana, la estructuración tarifaria en términos de algunos costos de referencia y consumos facturables debe realizarse de manera conjunta, o sea que el 78% tienen un único prestador que no conlleva la necesidad de tener ese tipo de condiciones especiales, 44% de suscriptores en municipios con ese solo prestador, 84% de rellenos sanitarios reciben residuos de una sola área de prestación del servicio. Es obviamente importante establecer incentivos para que estos rellenos sanitarios reciban residuos también de más de un área de prestación. Y en términos de los aspectos técnicos y operativos, se establece que el 70% de la flota con la que cuentan los vehículos son compactadores, 18% volqueta, tractocamión 1,05 y otro 10,05% de los 4.442 vehículos registrados. La contenerización sigue sin tener, digamos, un incentivo fuerte. Yo pienso que eso se da debido a que la regulación tarifaria actualmente no remunera los costos de contenerización. Solamente hay 4 municipios segmento 1 con contenerización y solamente un municipio segmento 2 con este elemento. En barrido tenemos el 98% del barrido a nivel nacional sigue siendo manual, dándole cabida solamente a un casi 2% de barrido mecánico. Entonces, también la necesidad de fomentar un poco más el barrido mecánico para poder ampliar la cobertura y mejorar el aspecto de limpieza de las vías y áreas públicas en el país. Y en términos de la vida útil de los sitios de disposición final, hay 15 licencias vencidas y tenemos menor a 3 años 29 sitios de disposición final que tienen esa condición de ya casi llegar al colapso de la terminación de su vida útil. También la comisión en este estudio de mercado evalúa algunos indicadores financieros, haciendo una separación entre prestadores que son RIT, o sea, recolección y transporte, y los que son DF, que es disposición final, donde se mide la razón corriente, el nivel de endeudamiento, el ROA y el ROE, que son medidas de generación de valor, el margen bruto y el margen neto. Obviamente separado en ese tipo de condiciones, dado que las posibilidades de tener rendimientos financieros y economías de escala están muy sujetos al tipo de actividad que tiene el prestador. Y también para los que nos apasiona la parte teórica del tema de servicios públicos, este documento hace un recuento sobre las 4 posibilidades de fallas de mercado que tiene el servicio público de aseo. Recuerden ustedes que las fallas de mercado son las que hacen necesaria la intervención regulatoria por parte del Estado. Una falla de mercado hace alusión a un mercado que no puede funcionar de manera, digamos, invisible como pasa con la economía normal, y por ende en el servicio público de aseo se identifican 4 tipos de fallas de mercado. Primero, la simetría de información, el hecho de que todos los actores que convergen en los servicios públicos no comparten la misma información y los llevan a tomar decisiones diferentes. Esto está claramente identificado como una falla de mercado. Y también cuando se establece la falla de mercado, también la comisión hace el trabajo de establecer si esa falla de mercado, en qué actividades del servicio se dan. Es un ejercicio bastante interesante. También el tema de poder de mercado. Ustedes saben que los prestadores de servicios públicos, al ser prestadores de un bien indispensable, tienen un poder de mercado que también está caracterizado como una falla de mercado, la externalidad que genera el uso del servicio público y también el concepto de bien público que hace que sea catalogado como una falla de mercado.
Bueno, todos estos antecedentes para llegar finalmente a una propuesta que la Comisión tiene en el documento de proponer 5 segmentos de mercado agrupados en 4 niveles. Como pueden ver en la gráfica, sería 4 niveles, uno a nivel de oferta, donde se reconozcan las capacidades y tamaño de los prestadores. El segundo a nivel de esquemas regionales, donde se pueda incentivar el esquema de agrupación de 2 o más áreas de prestación del servicio. El tercero a nivel de demanda y el cuarto a nivel de exigencias normativas. Esos serían los 4 niveles que agruparían 5 tipos de segmento. Entonces la propuesta sería pasar de una segmentación que actualmente es de 2 segmentos, al interior de la resolución CRA 720 se manejan solamente 2 segmentos, a pasar a manejar 4 niveles con la interpretación o el uso de 5 segmentos dentro de esa metodología. Y finalmente, ese estudio plantea que la técnica regulatoria propuesta va a ser la aplicación de tasa de retorno. La tasa de retorno es un concepto donde se remuneran los costos y las necesidades de inversión que tiene la actividad del servicio a una tasa de retorno fijada por el prestador. Esta metodología de tasa de retorno aplicable sobre las actividades de disposición final y tratamiento de residuos, precisamente para poder, digamos, fomentar o incentivar de la mejor manera esas dos alternativas que son, o esas dos actividades que son supremamente importantes en el concepto de economía circular y de basura cero que se viene tramitando desde el gobierno. Y ya la metodología de precio techo, que es la que venimos aplicando actualmente en resolución CRA 720, para las demás actividades del servicio: comercialización, barrido y limpieza, limpieza urbana, recolección y transporte, transferencia y aprovechamiento. En el documento soporte, comercialización y gastos administrativos parte de un análisis general que hace la comisión en varios aspectos. Uno de ellos que llama bastante la atención es el tipo de reclamaciones que más presentan los suscriptores del servicio público de aseo, donde se nota que gran parte de esos, más del 50%, son reclamaciones que tienen que ver por la aplicación del descuento de predio desocupado. También se identifica clase de uso incorrecto, la tarifa incorrecta, inconformidad con el aforo. Sin embargo, la que más peso tiene aquí en esas reclamaciones son la aplicación del predio desocupado. También hace un análisis de la cantidad de prestadores quienes tienen el inventario de usuarios georreferenciados y se llega a la conclusión de que solamente el 40% de los prestadores encuestados tienen los suscriptores georreferenciados. Por eso se trazan unas metas que les mostraremos más adelante en materia de georreferenciación de usuarios. También el número de campañas educativas que los prestadores realizan cada año, ya que no están muy bien documentadas y en el estado financiero no es fácil identificar los costos por la gestión social. Y también se parte del análisis del número de reportes de aprovechamiento que están en estado de aplazamiento por parte de la superintendencia, porque es un indicador importante el reporte de toneladas aplazadas de los prestadores de aprovechamiento, porque al prestador de no aprovechables, ese tipo de aplazamientos, en los momentos en que se levantan esas medidas, generan unos recálculos, unas reliquidaciones que no solamente impactan al usuario, bien sea con un cobro adicional de esas toneladas dejadas de facturar, sino que a veces también es devoluciones por unos presuntos cobros no autorizados, sino que también al interior de los comités de conciliación de cuentas se genera la obligación de hacer unas reliquidaciones de los valores entregados por costo de comercialización. Entonces, la comisión hace unos análisis bastante importantes de estos costos que se remuneran dentro del costo de comercialización por suscriptor para finalmente plantear unas propuestas al respecto. También se realiza un análisis del factor de gastos administrativos en promedio que han tenido los prestadores entre las vigencias 2015 y 2021, estableciendo que el promedio de ese factor de gasto administrativo de la media geométrica manejada es del 19,50%, inferior al 20%, y también se hace un análisis de ese factor de gasto administrativo según el segmento del prestador. Recuerden que ahora miramos que son 4 niveles de segmento para una posible segmentación en 5 grupos, y se hace un análisis no solamente de la media geométrica general, sino también un análisis de cómo pesa ese factor de gasto administrativo según el segmento que estaríamos aplicando bajo la nueva resolución. Para finalmente proponer, de acuerdo a esa segmentación, el siguiente factor de gasto administrativo. Para las grandes empresas de aseo se permitiría un 15,14% de factor de gasto administrativo. Para los prestadores de disposición final y tratamiento, un factor de gasto administrativo del 18,75%. Y para los prestadores segmento 3, 4 y 5,
un factor de gasto del 22,33%. Y finalmente este documento soporte de comercialización y gastos administrativos propone el seguimiento de 6 indicadores de calidad, de la misma manera que funciona hoy el régimen de calidad y descuento, que son los estándares del servicio, hoy aplicable en el cumplimiento de frecuencias y horarios de recolección, compactación del relleno sanitario y reclamos comerciales por exactitud en la facturación. Aparte de estos indicadores que hoy están vigentes en la 720, se propone el manejo de esos otros 6 indicadores. El primero es el indicador de calidad de estratificación asociado a la reclamación por clase de uso incorrecto en usuarios no residenciales. El segundo, indicador de calidad de facturación asociado a la reclamación por predio desocupado. Tercero, indicador de calidad de la certificación asociada a la reclamación por estrato incorrecto, pero ya aplicable a usuarios residenciales. El otro sería indicador de calidad de los aforos por reclamación en aforo. El quinto, indicador de calidad de aplicación tarifaria asociado a la reclamación por tarifa aplicada incorrecta. Y el último, que es el que más llama la atención, es el indicador de cumplimiento del estado de georreferenciación de los suscriptores, el cual tendría una meta por semestre entre el 75 y el 98%. En el documento soporte índices de actualización de costos de referencia, la comisión parte de un análisis de cómo se viene hoy realizando la actualización de los costos de referencia. En esta imagen ustedes pueden ver de que estamos ante 6 costos de referencia, los dos primeros, costo de comercialización y costo de tratamiento del lixiviado, los cuales se actualizan por medio del IPC cada vez que el IPC se acumula en un 3%. Los siguientes dos tienen que ver con elementos del cargo fijo, el costo de barrido y limpieza por suscriptor y el costo de limpieza urbana, cuya actualización se da con el salario mínimo legal vigente, el costo de recolección y transporte CRT que se da por medio del índice combinado de precios al consumidor y combustible, y el costo de disposición final que se da actualmente por medio del índice de obras ambientales IOAM. En ese transcurso, la comisión evalúa el comportamiento que han tenido estos índices desde el año 2014, periodo de diciembre del 2014 al mes de enero del 2023. Y llama la atención de que, por ejemplo, el IPC se ha generado una acumulación promedio del 3,46%, 12 actualizaciones y se demora en promedio 8 meses para actualizar. En el tema de IPCC, una acumulación promedio de 3,29% cada vez que se acumula 11 actualizaciones en este rango de periodo y se demora más o menos 8,7 meses, casi 9 meses en acumular ese 3%. En el índice de obras ambientales, que antes se manejaba el índice de obras de explanación, un promedio de 3,31, este ha tenido 9 actualizaciones, el que menos actualizaciones ha tenido, bueno, y el salario mínimo también, y con más o menos casi 11 meses que se demora actualmente para llegar a esa actualización del 3%. Mientras que el salario mínimo, si bien ha tenido la menos cantidad de meses, o más bien de veces en que se ha generado la acumulación, el número de meses para acumular ha sido el 12%, pero el promedio de esa aplicación ha sido el 7,34%. Eso nos da un acumulado en ese periodo, diciembre del 2014 a enero del 2023, en el IPC del 55,54%, salario mínimo 88,31%, evidentemente es el indexador que más ha tenido acumulaciones, no en número de veces, sino en cantidad, en acumulado, el IPCC 47,43% y la mezcla del índice de horas de explanación y el índice de horas ambientales 30,01%, donde pues evidentemente el salario mínimo legal vigente es el que mayor actualización ha tenido. De acuerdo con estos antecedentes, la comisión evalúa 2 alternativas. La primera de ellas es establecer un único indexador, que sería un índice global para actualizar todas las actividades del servicio, de la misma manera en que, por ejemplo, funciona el marco tarifario de pequeños prestadores contenido en la resolución CRA 853 del 2018, donde también funciona con un solo indexador todos los costos de referencia. Pero también se llega a la conclusión de una segunda alternativa, de establecer índices compuestos por cada actividad. Entonces, en esa imagen que ustedes pueden ver acá, se plantea esa alternativa 1. El índice global sería IPC, pero sin la porción de alimentos. Y la alternativa 2 tendría 4 numerales, 4 posibilidades, 2A, 2B, 2C y 2D, donde finalmente la comisión recomienda la aplicación de la alternativa 2D. En todo caso, en la imagen están condensadas las alternativas que la comisión evaluó,
pero quiero llamar la atención en que la que recomienda la Comisión de Regulación es la alternativa 2D, donde el costo de comercialización y el costo de tratamiento de lixiviados, que hoy se indexan con IPC, seguiría realizándose por IPC, pero sin la porción de alimentos. El costo de barrido y limpieza y el CLUS, que hoy se realiza solamente con salario mínimo legal vigente, se realizaría con una mezcla, una ponderación de una parte IPC sin alimentos y salario mínimo legal vigente. El CRT cambiaría, ya no se haría por medio del IPC, sino por medio de un índice que es el ICTC, que es el índice de costos de transporte en carretera, y el CDF sí seguiría manejándose por medio del índice de obras ambientales. En la siguiente gráfica está lo que la comisión evalúa a diciembre del 2022, cuál es el impacto, digamos, de este tipo de indexaciones, donde se puede ver que en resolución CRA 720 tendríamos una tarifa de 33.109, que es la metodología de indexación que hoy se utiliza. Sin embargo, si se utilizara la alternativa 2A, esa tarifa bajaría a 32.691, la alternativa 2C a 31.903 y la alternativa 2D, que es la que propone la comisión, bajaría a 31.271. Es decir, que lo que propone la comisión en términos de indexación sí generaría una disminución en la tarifa de los usuarios, sin hablar de la metodología de estructuración del costo, porque no estamos hablando del costo como tal en este caso, sino de la metodología de indexación. Entonces aquí claramente se nota que en resolución CRA 720, que es la forma en la que hoy se hace, tiene un mayor valor a la alternativa 2D, que es la que propone la Comisión de Regulación. Y en esta última imagen, ustedes pueden ver cómo quedaría este índice para cada una de las actividades. El CCS, que es la actividad de costo de comercialización, sería 100% IPC, pero recuerden que es IPC sin alimentos. El CBLS, que es el costo de barrido y limpieza, tendría 38% IPC sin alimentos y 62% salario mínimo. Aquí obviamente va a existir una disminución latente en este costo, ya que este costo actualmente se hace por salario mínimo legal vigente cada año, o sea que vamos a tener una contracción en la actualización de este costo, al igual que el CLUS. El CLUS sería 36% IPC y 64% salario mínimo legal vigente. El CRT todo se realizaría por medio del ICTC, el índice de costos de transporte en carretera. Antes lo hacíamos, o mejor dicho, en ese momento se hace por medio del IPCC, el CDF, disposición final por medio del índice de obras ambientales, y el costo de tratamiento de lixiviados también por medio de IPC en un 100%, pero sin alimentos. Bueno, de esa manera culminamos con los análisis de los documentos soportes publicados a la fecha de hoy por parte de la Comisión de Regulación. Es muy factible que en los próximos días la comisión publique nuevos estudios. En este caso los invitamos a estar muy pendientes de nuestras redes sociales, ya que seguiremos compartiendo este contenido y estos resúmenes como material de estudio para que ustedes también realicen los análisis de todas estas, de esta normatividad y de esos documentos soporte. Muchas gracias por su atención y por favor muy pendientes de nuestras redes sociales. Gracias.